A esta hora tenemos información de Venezuela en la tarde de fin de semana. La firma Meganalysis realizó una nueva investigación en el país suramericano. Entre el 13 y el 25 de enero se desarrolló este estudio en el que participaron 1.013 personas de todos los estratos sociales en los 23 estados del país. Los encuestados fueron escogidos aleatoriamente y consultados en sus hogares vía telefónica con el fin de conocer la situación social, política y económica de las familias. Se consultó a un miembro por núcleo familiar. La investigación tiene un 97% de confiabilidad. Saludamos a esta hora a Rubén Chirino Leáñez, es el vicepresidente de esta firma Meganalysis en Venezuela. Ahí está en pantalla. Bienvenido, Rubén, a la tarde fin de semana. Es un gusto. Buena tarde. Un gusto, Carlos. Siempre un placer. Un nuevo estudio de la firma que dirige tu padre, que tú le acompañas sobre la situación de Venezuela. Y como siempre, Rubén, lo vamos a hacer lámina por lámina para ir entendiendo los datos y lo que dijo o lo que dijeron los venezolanos sobre la situación política, social y económica del país. Lo primero, o la primera lámina que vamos a ver, le pido a producción que me la ponga en pantalla, tiene que ver con lo que piensa la gente sobre esta nueva Asamblea Nacional que se instaló en el mes de enero, que fue electa el pasado 6 de diciembre. Y Meganalysis lo que preguntó fue que si cree que esta nueva Asamblea Nacional, que responde a todas luces a los intereses del chavismo, del madurismo, va a resolver la crisis y los graves problemas que vive Venezuela. Ahí está la lámina en pantalla, Rubén, para que tú entregues los datos. Exactamente, Carlos. La primera consulta se refería a eso, a qué opinión le merecían a los venezolanos sobre la posibilidad que tenía esta nueva Asamblea Nacional de mayoría chavista de resolver los problemas. Un 78.3% respondió que no tiene posibilidades y capacidades de resolver los problemas y la crisis del país, lo cual confirma lo que ya durante el año habíamos recogido en otros estudios, que la imagen del cuerpo parlamentario, ya sea el del electo en el 2015 como este del 2020, es muy débil, hay poca credibilidad, una imagen pobre y de incapacidad de resolver los problemas. Por lo tanto, los venezolanos no depositan mayores esperanzas en esta nueva Asamblea Nacional, apenas un 14.6%, le da el beneficio de la duda de que sí pueden resolver los problemas de la crisis, pero una mayoría casi del 78.3 exactamente, opina lo contrario. Rubén, lo que sí está creciendo, Rubén, es el porcentaje de venezolanos que quieren que Nicolás Maduro y su gente abandonen el poder, que se vayan ya, inmediatamente del poder. Vamos a ver la lámina en pantalla. La segunda pregunta, la segunda lámina que tienen en pantalla, se refiere al hecho de si se apoyaría una salida de Maduro y del chavismo inmediatamente del poder. Es evidente, este es un número que ya se ha hecho casi determinístico en los estudios. No hay manera de que las debilidades de la oposición y los errores de la oposición, que obviamente la han llevado a un estado actual bastante delicado y bastante golpeado, pero no hay manera de que el chavismo y Maduro recojan ese deslave opositor. Por el contrario, sigue siendo determinístico su rechazo. 80.3% dice que apoyaría una salida inmediata del gobierno de Maduro y el chavismo. Hay que entenderlo que no se limita a la imagen de Maduro el deseo de cambio y de salida. Acompaña al chavismo y al socialismo. Apenas 14.2% que pudiéramos hablar que es en épocas de extrema confrontación, el piso y el máximo chavismo, es de 14.2%. Pero hay una mayoría abrumadoramente opositora en el país que al mismo tiempo está desalentada y desanimada, pero que desea y apoya la salida inmediata del chavismo. Rubén, la gente no quiere a Nicolás Maduro, por supuesto, a su gente, a quienes le acompañan en ese gobierno que muchos califican de usurpador, pero la gente tampoco cree de alguna manera en que el gobierno interino de Juan Guaidó, o que representa a Juan Guaidó, tenga una efectividad como tal. Vamos a ver la siguiente lámina rápidamente y la pregunta exacta fue, ¿el gobierno interino de Juan Guaidó existe y es de verdad o no existe y es una mentira? Esa fue la pregunta, ahí están los datos, Rubén. Exactamente, una pregunta muy directa, muy simple, muy coloquial, fácil de entender.
Y después de 2 años, la respuesta es contundente. Un 88.2% considera de que no existe, que es una mentira. Solo 4.2 le da la calificación de que sí es de verdad. La no ejecución de obra de gobierno, el hecho de no existir una tangibilidad en la existencia de este gobierno, que es algo etéreo, no tiene oficina, no tiene acción gubernamental, por el contrario, viene acompañado de muchos errores, del perder oportunidades importantes, manejar un gran capital de apoyo, como fue en febrero del 2019, cuando en nuestros estudios el apoyo era el de 84.2% y la confianza sobre este gobierno interino, de eso hoy queda prácticamente nada, 4.2%. La necesidad de cambiar de este modelo de oposición y de estas figuras que la representan, que ya llevan muchos años cometiendo errores, es parte de la tarea importante que debe acometer la oposición. El gobierno interino no es visto como un gobierno, es visto como una ficción, como algo etéreo, no es tangible, no existe para los venezolanos. Rubén, vamos a ver rápidamente la siguiente lámina que tiene que ver con las tareas que para los venezolanos debe realizar la oposición urgentemente, y esto se lo preguntaron precisamente a quienes respondieron que apoyarían en este caso la salida rápidamente de Nicolás Maduro del poder. Ahí está la lámina en pantalla, Rubén. Exactamente, Carlos. Esta es una pregunta y la que sigue también es una pregunta aplicada solamente a la mayoría opositora, que es la mayoría que está inmovilizada y desalentada en el país. Y la pregunta era muy directa. ¿Cuál de las siguientes 2 tareas es la más urgente y principal que debe realizar la oposición venezolana? Le planteamos 2 escenarios, visto las recomendaciones de la Unión Europea y de muchos en la comunidad internacional. La primera es esa, la que propone la comunidad internacional, que se vuelva o se rescate la unidad entre los políticos de oposición, dejando de lado la posible nexos con actos de corrupción o negociaciones con el chavismo, que sea una unidad absoluta, o sea, con un nivel de amnesia también, o, por el otro lado, que se limpie la oposición apartando o expulsando a aquellas figuras políticas que estén vinculadas con actos de corrupción o con negociaciones con el gobierno de Maduro. En ese escenario, el 70.8% no espera una unidad amnésica o una unidad a ciegas de la oposición. El 70.8% de la mayoría opositora de ciudadanos espera que sea adecentada la oposición, que sean apartados y puestos de lado aquellos que estén vinculados a actos de corrupción o a negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Los venezolanos quieren una oposición limpia, una oposición en la cual puedan creer. Solamente un 10.5% apoya la tesis de una unidad y borrón y cuenta nueva y no ha pasado nada. Solamente 10.5%. Pero la gran mayoría de opositores en el país lo que aspiran es una limpieza, un adesentamiento dentro del terreno opositor. Caso contrario, se mantendrá el desaliento y se mantendrá el desánimo de la mayoría en el país. Y en la siguiente lámina se refleja un poco esa opinión que tú tienes o que recogiste, Rubén, en este estudio, que es la visión que tienen los venezolanos, la opinión que tienen los venezolanos de los grupos de diputados opositores, que como se hacen llamar en Venezuela, porque hay un grupo que está en la asamblea madurista y otro grupo que está, por supuesto, en la asamblea que lidera Juan Guaidó. Ahí está la lámina en pantalla, Rubén. Eso es correcto, Carlos. Igualmente a la misma mayoría opositora que hay en el país, se le consultó por cuál de estos grupos de diputados, cuál de los siguientes 2 grupos de diputados opositores representan realmente a los ciudadanos de oposición en Venezuela. 70.4% dice que ninguno entre los diputados del 2015 y entre los diputados que se dicen de oposición electos en el 2020. 70.4% de la ciudadanía opositora, que es la mayoría en el país, no se siente representado por ninguno de estos 2 grupos de diputados, ni por lo de la asamblea de Guaidó, ni por lo de la asamblea electa en 2020. Solamente 9.9% considera que la de Guaidó les representa y 1.9% dice que la de 2020. Hay una minoría muy pequeña de 0.5% que dice que ambos grupos de diputados de oposición les representan. Pero una gran mayoría del 70.4% les dice, responde que ninguno de los 2 grupos de diputados. Es decir, hay una desconfianza hacia la oposición política partidista que ha hecho vida en los últimos años. Hay muchas imágenes
muchas personalidades, muchos políticos de muy baja credibilidad, con muy mala imagen, haciendo política y representación de la masa opositora, lo cual ha hecho que esa falta de credibilidad se arraigue y aumente y termine por inmovilizar a la mayoría opositora del país. Vemos la siguiente lámina, por favor, producción. Allí la tenemos. La pregunta es, ¿usted apoyaría a un nuevo gobierno que sea conformado por políticos chavistas y opositores? La mayoría dijo que no, Rubén. Exactamente, Carlos. La mayoría de los venezolanos sabe lo que sucede en el país. En uno de nuestros estudios anteriores, el 87.5% de los venezolanos dijo que el socialismo es la causa principal del desastre y la tragedia que vive en Venezuela. Esta respuesta en cuanto a que se apoyaría a un gobierno que sea conformado por políticos, chavistas y opositores, el 85.9% dice que sí. Le da una respuesta contundente, por ejemplo, al planteamiento de Leopoldo López o al planteamiento de algunos, de llegar a ese nivel de conformación, ¿no? Los venezolanos no quieren nada que se parezca a ninguna de estos dos grupos, pues los asocia de una manera ideológicamente vinculados al socialismo. Ya los ha metido, como decimos aquí en Venezuela, y tú bien lo sabes, los han metido ya casi en el mismo saco. Entonces no hay manera de separarlos a los unos de los otros. La diferencia principal, evidentemente, es que el chavismo es el que tiene el poder. Pero los venezolanos no quieren nada ni con el PSV, el socialismo que está ahí representado, ni con el socialismo que está en la mesa de la Unidad Democrática, en el G4, o en estas nuevas figuras que aparecieron en el 2020. Los venezolanos le desean, y de ahí la gran abstención que hubo en las parlamentarias, los venezolanos desean algo completamente diferente, que lo hemos estudiado y en estudios anteriores, y ellos esperan un cambio contundente. Bueno, tampoco los venezolanos quieren un diálogo entre chavismo y oposición. Lo vemos en la siguiente lámina. Así es, la pregunta era muy directa. ¿Usted cree que a través del diálogo y los acuerdos entre el chavismo y la oposición se podrá llegar a una solución para la crisis del país? 80.7%, Carlos, no lo cree. Y es que hay que recordarle a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a todos los que hablen de diálogos y negociaciones, que si hay un país en donde se ha dialogado y se ha negociado pública y privadamente es Venezuela. Y los venezolanos lo saben. Y de esos diálogos en concreto nunca ha salido nada. Lo que se ha obtenido es más tiempo para el gobierno, debilitamiento de las fuerzas opositoras, desgaste de los venezolanos, migración, desidia, malvivir. O sea, el diálogo en Venezuela es pérdida de tiempo. Los venezolanos no van a confiar en un diálogo. Los venezolanos necesitan acciones concretas. Y si no las hay, eso es un gran reto para quien haga oposición en el país, y si no hay acciones concretas, lo que hay es desaliento y esfuerzo por sobrevivir, que es lo que sucede en Venezuela. Un 80% no cree en diálogo en este país. El que crea lo contrario simplemente miente descaradamente y trata de manipular el sentir de los venezolanos. Hay tanto desaliento entre el venezolano Rubén frente al tema político y electoral que no creen tampoco que, estando Nicolás Maduro en el poder, se vayan a realizar elecciones libres, transparentes, vigiladas, observadas por organizaciones internacionales. La pregunta exacta fue, ¿usted cree que es posible que se realicen elecciones libres y transparentes mientras el gobierno de Maduro esté en el poder? Ahí te dejo los datos. 77.5% piensa que no. Este es un número altísimo. Estamos hablando de números que son elevados, muy cercanos al 80%. Un 14.3% piensa que sí, 8.2% no sabe, no responde. La baja credibilidad de las instituciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, el acto del voto, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la situación del país es muy crítica a nivel institucional. Todos están deslegitimados. No hay confianza, no hay credibilidad, ni en las instituciones del Estado, ni en la oposición que hasta ahora le ha representado. Hay mucha información confusa y se ha dicho que se mantuvo un mantra durante 2 años de cese de la usurpación, elecciones libres y transición, y al final se olvidó aquello. Se habla de unidad y un gobierno de consenso. La contradicción es muy profunda y las necesidades y el malvivir en Venezuela a la vez
es demasiado marcado. Por eso el voto ha perdido confianza. La participación en las parlamentarias pasadas apenas llegó al 18% según nuestros estudios de Exit Poll. Luego aumentaron las horas de elección y bueno, ya caemos en este 77.5% que sabe que es difícil creer en elecciones transparentes mientras el gobierno de Nicolás Maduro está en el poder. Nos quedan 3 láminas que tienen que ver con el tema económico y social. Rubén, vamos a verla rápidamente. La siguiente tiene que ver la pregunta: ¿cómo describiría usted el servicio de transporte público en este mes de enero? Prácticamente no hay servicio de transporte público en Venezuela, Rubén. Ahí te dejo los datos. No hay, Carlos. El país está a pie. No hay gasolina en muchos estados. La premisa es satisfacer el consumo de la región capital. Pero las regiones más remotas del país pasan muchos pesares para poder trasladarse. Solo 2.1 califica como bueno el servicio de transporte público. Hasta un 79.6% hay una valoración negativa. El otro 18.3% no sabe, pues no lo usa. De alguna manera no se ve la necesidad de salir o tiene vehículo propio. Pero es muy paupérrimo el servicio de transporte público, Carlos. La siguiente lámina, la ponemos en pantalla, por favor, tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. También falla prácticamente siempre en Venezuela. Exactamente, Carlos. Y también crea un parámetro que es difícil de determinar, que es qué tan malo es el servicio. Porque tenemos que un 58.3 lo califica como pésimo, con cortes constantes de luz y variaciones fuertes de voltaje. Y otro 37.9% habla de que hay cortes de luz y variaciones de voltaje, pero dentro de una ya costumbre de mal servicio, pero al final mal servicio al cabo, lo que suma un 96.2% de todo el país que de una u otra manera, con mayor o menor frecuencia, se ve afectado por cortes de luz y variaciones de voltaje. Solo un 3.8 le da un calificativo positivo. Y nuevamente encontramos que este 3.8 se concentra en la región capital. O sea que hay un trato preferencial desde el punto de vista político a lo que es la zona capital y la región capital en cuanto a los servicios del transporte público, el combustible y la electricidad. Bien, vamos a cerrar las láminas, Rubén, con la que tiene que ver con la utilización del dólar para adquirir o para costear los gastos familiares en Venezuela. Ahí ya está la lámina en pantalla. ¿Con qué frecuencia utiliza usted dólares para costear sus gastos familiares? Siempre, con frecuencia, muy rara vez o nunca los usa. Bueno, en todos estos parámetros de uso, ya sea siempre con frecuencia o muy rara vez, estos 3 grupos suman un 56.8% de los hogares. Un 43.2% dice que no. Nos encontramos, Carlos, con un volumen de hogares que de alguna u otra forma está en la necesidad de recurrir al dólar como manera de cubrir sus gastos familiares. Y aquí hay un parámetro que cuando lo comparamos con la remesa en el mes de enero, hubo un descenso y en nuestros estudios apenas se acerca apenas supera los 12 puntos porcentuales, lo que genera una gran pregunta, ¿y de dónde sale tanto efectivo en el país en dólares? Entonces, esto es parte de la confusión y del cambio de modelo que en el país existe. Pero en términos generales, la dolarización sigue avanzando. Ya más de la mitad de los hogares utilizan dólares, a pesar de la poca capacidad de remesas que hubo en el mes de enero, pero sigue dando pasos acelerados y es indetenible en el país. Rubén, yo lo único que lamento de estos datos es que crece el desaliento de los venezolanos, el desánimo frente a lo público, frente a lo electoral, al cambio político, al rescate de la democracia en Venezuela, y eso definitivamente al final del camino, después de la línea del total, solo favorece al régimen de Nicolás Maduro. Un comentario final para cerrar, Rubén. Claro, Carlos, en ese orden de ideas, y es importante el mensaje, según todos nuestros estudios anteriores, hay un mensaje claro que quieren escuchar los venezolanos. Los venezolanos tienen una familia fracturada por la migración, 6 de cada 10 hogares. Los venezolanos necesitan que se les rescate la familia, se les hable de capital. Aquí se ha satanizado el capitalismo por el socialismo, y en Venezuela en este momento, abajo, en los sectores populares, quieren hablar de capital, de dinero, de prosperidad, no quieren hablar de socialismo. Venezuela está en el borde
para dar un cambio rotundo ideológico. Y ahí es en donde debe afincarse el mensaje opositor. Un cambio en progreso, capital, liberalismo, que se reconstruya la familia y se podrá, y con gentes y personas, voceros que no tengan historial de baja credibilidad, rápidamente el mensaje podrá calar y podremos ver una nueva fuerza opositora desplegándose en el país. Pero mientras se quiera hablar de la misma acera socialista y se quiera mantener discursos confusos de diálogos, acuerdos y amnistías o perdones a trastes de negociaciones y corrupción, lo que vamos a seguir viendo va a ser desaliento. Pero sí hay un mensaje el cual puede calar si se tocan las teclas que se deben tocar. Bien, quiero agradecer a Rubén Chirino Leáñez, es el vicepresidente de la firma venezolana Mega Análisis, por compartir con nosotros estos minutos. Como siempre, un gusto, Rubén. Saludo a tu padre, Rubén Chirino Madrid. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Carlos, siempre a la orden. Hasta pronto.